Estamos aquí de vuelta, lo había anunciado antes de irme a la pausa. Estamos ya en comunicación con el doctor Jorge Salas Arenas, él es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y en medio de nuestra precariedad institucional y en medio de, por supuesto, el intento de generar un desbarajuste que no respetara la voluntad de la gente en un proceso electoral que es el pilar central del funcionamiento de una democracia, desarrolló una labor impecable y fue producto de eso víctima de una serie de ataques y una persecución que no doblegaron su accionar, ni la de él ni del jurado, y lograron determinar lo que la voluntad popular había decidido en términos de quién quería que sean los representantes de nuestro país. Al Jurado Nacional de Elecciones y al sistema electoral le debemos los mínimos de democracia que todavía por estos días mantenemos. Y ahora se ha reiniciado una arremetida en el Congreso de la República para seguramente doblegarlos esta vez y evitar tener personas independientes en estos puestos claves en nuestro país. Doctor Salas Arenas, quiero saludarlo esta mañana. No son buenos días, lamentablemente en nuestro país no podemos sino indignarnos y solidarizarnos y sensibilizarnos con lo que viene pasando al sur del país. Hay 40 muertos en lo que va del inicio de este gobierno, y ese no puede ser el costo que hay que pagar para tener, comillas, una sostenibilidad en materia política. Quisiera que sus primeras palabras sean para referirse a lo que ha pasado en Puno, doctor Jorge Salas Arenas. Muchas gracias, don Glatzer Tuesta, por su entrevista. A título personal y en representación del Jurado Nacional de Elecciones, extiendo nuestras sentidas condolencias a las familias de las personas que han perdido la vida y a las familias y a los agraviados de las lesiones, que son múltiples, son muchas personas, tanto de la Policía Nacional como de los pobladores que han sido objeto de estas heridas, y ojalá se recuperen bien y pronto. Creo que la colectividad en general nos tiene que conmover el resultado que hasta la fecha está teniendo esta protesta, que ciertamente se ha salido de control y habría que ver la forma, le corresponde al Estado, en concreto al Poder Ejecutivo, el resolverla. Sí, pero esto se ha generado y tiene a la base algo que está directamente vinculado a lo que el sistema electoral tendrá que conducir, y yo creo que democrática y pacíficamente, y es la posibilidad de que se pueda encaminar un proceso electoral en los tiempos más adecuados que sean posibles, pero siempre procurando buscar resolver el fondo del problema y no administrar el problema de manera muy superficial, que es lo que más bien exacerba a la población. Estas discusiones iniciales sobre la posibilidad de hacer un adelanto de elecciones que se ha previsto ya desde el Ejecutivo en su propuesta para el 2024, es posible de volverse a discutir y repensar en el ánimo de acercar una salida al problema, porque creo yo que la ciudadanía le va a parecer un tiempo demasiado largo llegar hasta abril del 2024. Don Glatzer, el día anterior a la votación, tras habernos reunido con el sistema electoral, o por lo menos con la OMPE, y el sistema electoral en realidad, di una entrevista en nuestro canal, en nuestro ámbito, para comunicarle a la colectividad que el sistema electoral está en condiciones de realizar unas elecciones cortas, cortísimas, desde luego sin las primarias. Las primarias son vitales para el recambio ordenado, organizado y democrático. Pero si las condiciones son insuficientes para tener ese plan máximo, que sería importantísimo para la democracia, también podemos hacer las otras, cortas. Y tenemos un cronograma muy corto, pero que no llega a los 4 meses, se va hasta los 6. Sí podría hacerse en el 2023, dependiendo de la fecha en que se convocara. Pero desde luego, sin las primarias. Y yo estimo que las primarias son importantes. Para las primarias, con todo el proceso electoral, necesitamos 15 meses. Por eso es que nos vamos hasta el 2024. O sea, elecciones, para decirlo en sencillo, largas hasta el 2024. Las cortas
6 meses a partir de su convocatoria. No 4, Ujú. imposible hacerla en 4. Cuando se habló de 4 meses, se tenía una idea de las elecciones muy precaria, muy artesanal. Preparar las elecciones no es cosa sencilla, ejecutarlas tampoco. Sí, no, y hay que, por supuesto, cumplir con lo que está previsto en la ley para no generar problemas de debido proceso en Sí. una circunstancia en la que la legitimidad está, por supuesto, en discusión o podría estar en discusión. Pero sí es posible hacer unas elecciones en 6 meses sin sin las primarias, como usted bien dice. Porque el otro, digamos, camino que ha tomado los decisores del ámbito desde el Ejecutivo y del Congreso es hacerlas el 2024 con unas reformas en el camino bajo por lo menos la premisa discursiva de que hay que generar las condiciones para tener una mejor representación como consecuencia. Pero las reformas que están impulsando están en el sentido contrario a lo que la gente entendería son aquellas nuevas condiciones. La primera, digamos, punto en la agenda de discusión ha sido que tanto usted como el jefe de la OMP tengan que renunciar o acortarles el mandato, que ha llevado a que ustedes se pronuncien, por supuesto, por su inconstitucionalidad, pero lo que expresa que en realidad no quieren que ustedes sean lo que dijan ese proceso electoral. Entonces mucha gente está pensando, si hacia el 2024 esas van a ser las contrarreformas que se van a aprobar, ¿por qué mejor no hacer unas elecciones sin esas reformas y ya en el nuevo contexto político procurar que el nuevo Congreso encamine justamente esa demanda popular? ¿Qué piensa de eso? Que en lo personal, y entiendo que también es el sentir del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, nosotros optamos por las elecciones, vamos a denominarles largas, ¿no? Por la posibilidad de las primarias, ¿no? Lo otro, los planteamientos de que se retire el presidente del jurado y el jefe de la OMP, son notoriamente inconstitucionales. Un importante político de una organización que se encuentra en el Parlamento ha propuesto que se busque la forma constitucional de retirar a Salas Arenas y Corbeto. Esa es una misión, se han trazado una misión, ¿no? Una misión. Pero no hay forma constitucional, ni siquiera modificando el artículo 99, que sería durísimo, porque permitiría la injerencia de los políticos en el quehacer electoral. Los jueces electorales están exentos de los controles políticos y tienen que estarlo para poder ejercer llanamente sus atribuciones. No es que estamos exentos de control, sino que los controles no son políticos, no son políticos. En cambio, los políticos pueden decir cosas tan sencillas como insuficiencia moral, incapacidad moral o lo que fuera, ¿no? O no nos gusta. Pues y suficiente, ¿no? Ya está, se votó, ya se defenderá el interesado, qué sé yo. Para eso no está hecha la Constitución ni la ley. Entonces, por allí hay un señor que fue miembro del Tribunal Constitucional que dice, el jurado debió controlar el plan de trabajo y el ideario de una organización política que se inscribió. No, el jurado no está para eso. El jurado recibe, pide los planes y los idearios, no los controla. Quien los controla es quien elige. Nosotros no podemos tamizar, y menos excluir, y menos cuestionar. Se pone en conocimiento de la colectividad, y la colectividad cuestiona, pues. Y si llegan a apelación, allí estamos autorizados o habilitados, diré mejor, a pronunciarnos. Nadie cuestiona. Entonces ahora, ese cargo gratuito que nos están endilgando, apunta a reforzar el concepto de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es permeable con unos y fuerte con otros, o duro con otros, o reglamentarista con otros. Perdón, las leyes que obligan a proceder como se ha procedido para las hojas de vida son leyes dictadas por el Parlamento Nacional. Si el Parlamento Nacional las quiere modificar, lo puede hacer perfectamente, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces acá es como esta moneda que tiene dos caras o dos sellos, ¿no? ¿Por qué no has aplicado la ley? Mal, pues. Entonces, ¿por qué aplicas esa ley que yo he dictado o que el Parlamento ha dictado como está ahí? Tú debes decir que eso no se puede aplicar. Bien Sí, curioso que pues. eso lo diga el Parlamento, ¿no? Y lo dice sin Ahora, no decirlo. tan curioso, doctor Salas, habida cuenta en los últimos tiempos, lo que ha primado en torno a la lectura convenida o convenida de la Constitución son las interpretaciones auténticas. Y usted sabe perfectamente que al margen de que sea inconstitucional, pueden terminar descabezando el jurado y la OMP
y encontrarán algún argumento que tenga, digamos, alguna coartada que parezca significativa y solvente y que de pronto hasta es avalada por un tribunal constitucional que en los últimos días ha mostrado un particular apego con las cosas que está haciendo el Parlamento respecto a ese comportamiento. Es posible, claro que es posible, eso es posible. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber de defender la democracia en todos los terrenos y los organismos electorales de todo el mundo son los custodios del ejercicio del recambio, el recambio periódico y sostenido de la democracia. Así que en eso estamos. Sí. Ahora, doctor Salas Arena, pero lo que en el fondo está, me parece, en la pretensión de quienes quieren a usted sacarlo del jurado y al señor Corbeto de la OMPE, no es un asunto que tenga que ver con la mejora del funcionamiento del sistema, sino es una lógica, y permítame decirlo en términos más coloquiales, de tener un poco más el árbitro y la cancha inclinada para un sector que no ha ganado elecciones en los últimos tiempos y no le atribuyen a su incompetencia, sino le atribuyen a algo externo que se ha hecho contra ellos. De hecho, acusaron de un fraude electoral que no pudieron probar y que el Jurado Nacional de Elecciones demostró fehacientemente se había hecho en los términos que la Constitución manda. Sí, no es nuevo lo del fraude, ¿eh? Y sigue apareciendo. Dicen, nos han robado las elecciones, fraude, y no hay prueba de fraude ni posibilidad de fraude. Un ilustre electoralista internacional decía de Salas y Corbeto a los asistentes a un evento de esa naturaleza, decía, en respecto al Perú, si el señor Salas y el señor Corbeto hubieran querido ser para fraude, me pongo en ese hipotético negado, no habrían podido, porque sus controles no lo permiten. No habrían podido. Tendría que haber nacido el fraude desde la mesa de sufragio y luego mantener el fraude a lo largo de todo el proceso, comprometiendo a todas las instituciones que participan en la observación y en la veeduría. Me refiero no solo a los propios órganos de la OMPE y del jurado, sino me refiero también a los fiscales, a los fiscalizadores del jurado, me refiero a la Policía Nacional, al Ministerio Público. Hay quien dice incluso que en un mito que cambiaron las ánforas y las llenaron de noche para que al día siguiente aparecieran ya los... O sea, unas fantasías, pero increíbles, ¿no? Así la gente lamentablemente ha sido conquistada por la idea del fraude y se ha sembrado el fraude y con el fraude, que no existe, el odio. El odio. Y entonces hay pues palabras de odio y para eso hay voceros del odio, ¿no? Estos grupos que son antagónicos a la democracia, aunque se llaman demócratas, tienen sus voceros televisivos, sus voceros de prensa escrita, sus voceros en los sistemas virtuales, en fin, que Y insultan. políticos, ¿no? Y políticos, claramente, que están tratando de caminar esto, disfrazándolo de ley para tratar de cumplir con el objetivo, que es sacarlos ustedes y que no vuelvan a hacer el trabajo bueno que hicieron, sino más bien doblegarse a los intereses que ellos, por supuesto, quisieran se hayan privilegiado. Sé que tiene que tener una reunión, pero no quiero dejarlo. Permítame usted, ese mismo trabajo que se hicieron en las 2021 se han hecho en las ERM 2022. El mismo trabajo. El mismo trabajo. Y los resultados son los nuevos alcaldes que tenemos. Así es. El mismo trabajo. Incluyendo el alcalde de Lima, que fue uno de los que más levantó la voz diciendo que había habido un fraude. Pero pasaba también que cuando eligieron al presidente Castillo, se decía que hubo fraude, y hoy día que la señora Dina Boluarte es presidenta, que es parte de la misma plancha, y que antes, por supuesto, acusaban de haber sido parte del fraude, ahora digamos que está más pegada probablemente a los intereses que ellos tienen, ya tienen una mirada distinta sobre su legitimidad. Pero no quería dejar de preguntarle algo porque sé que tiene que entrar a una reunión y tenemos un par de minutos solamente. Y es lo siguiente, usted ha dicho que se puede hacer elecciones de 6 meses sin elecciones primarias. Pero para que eso se pueda dar, ¿qué cosa tendría que pasar? Y hay una aprobación en el Congreso de una primera votación satisfactoria para adelanto de elecciones. Tendría que hacerse una segunda, pero que cambiando los plazos, ¿cómo se podría acelerar ese proceso? No, yo no estoy proponiéndolo, por si acaso. No digo que lo esté proponiendo. Lo que está diciendo es que hay la posibilidad, como posibilidad. No Para depende de usted, nosotros, porque ustedes organizan el para nosotros proceso, no deciden como cuándo se hace. organismos electorales, para nosotros Así es. como organismos electorales es posible, pero dependemos de las aprobaciones que dicta el Parlamento.
Si el Parlamento dicta en segunda votación el cronograma de los 15 meses, correcto, nosotros trabajamos en ese espíritu, que es además lo que correspondería con primarias. Y tenemos un paquete legislativo que tenemos que dar a conocer a muy tardar el lunes próximo sobre las propuestas para el paquete normativo que tendría que modificarse, ¿no? Ahora, el otro terreno importaría imagino, una reconsideración de lo decidido y una nueva votación, no sé, pero sería en una condición particular de la historia del país, ¿no? Que nadie Claro, pero avisó, digamos, ahí lo que no avisó, tendría que nadie diferenciar de lo espera. ya aprobado en primera instancia es el tiempo, que ya no serían hasta abril, sino que en 6 meses que el sistema electoral, no porque lo está proponiendo, sino porque logística y materialmente, si es posible, podría ser de 6 meses. Es decir, depende del Parlamento plantear una decisión de hacerlo largo o corto. Sí, La otra este posibilidad corte sobre... es pues dramático, ¿no? Sin primarias, sin Sí, primarias. Es prácticamente el partido da su lista, nosotros revisamos si están dentro de los parámetros que se señala razonablemente en la hoja de vida, si cumplen las cualidades de paridad y alternancia y ya. ahora, pero doctor Salas Arenas, pero ¿no sería dramático también que la elección larga se haga sin ustedes en el sistema electoral, con una reelección que la gente no quiere, con cambios, digamos, que se están tratando de introducir, que no son lo que la gente está pidiendo? Es decir, no es que hacerlo más largo, si es que uno lo quiere hacer bien, es lo conveniente. Pero si uno lo hace de la manera como ha iniciado el Congreso, no necesariamente el resultado va a ser bueno y como espera la gente. A eso voy. Pero la otra circunstancia a la cual le quiero preguntar, no es algo que el gobierno haya anunciado, pero sí un sector de la gente lo está pidiendo y ustedes, por supuesto, no lo están proponiendo y quiero advertir de eso. Pero lo hago como pregunta. Si la presidenta Boluarte renuncia a la presidencia de la República, que es un pedido que le han hecho algunos sectores por lo que ha sucedido sobre todo en Puno y en Ayacucho y en Andahuaylas por las muertes. ¿Qué cosa es lo que se podría hacer en términos de un nuevo proceso electoral? ¿Cuánto duraría ese? Y si es que el sistema electoral estaría en capacidad de hacerlo de la manera, digamos, más rápida posible. En ese hipotético no querido caso, le acabo de señalar que operaría la segunda propuesta del corto, que no estamos enarbolando, sino que estamos Así es, refiriendo, así es, refiriendo. así es, así es, así es. Porque digamos, ojo que la decisión no está ni en el jurado, ni en la OMP, ni en el RENIEC. La decisión está en el ámbito de la política, el Parlamento y el Ejecutivo. Pero, dependiendo de lo que es posible hacer también, es que ellos tienen que valorar qué vía toman para, por lo menos, buscar acercarse a lo que la gente está en algunos sectores pidiendo, ¿no? Pero entonces eso es posible. Doctor Salas Arena, me dicen por el interno que tiene usted que tener una reunión. Yo le agradezco muchísimo por la conversación de esta mañana, aunque corta, creo yo que es sustantiva. Nuestro reconocimiento y respaldo al jurado, por supuesto, que ha cumplido y estamos en plenas condiciones de decir va a cumplirlo satisfactoriamente el momento y en la modalidad que le toque. Muchísimas gracias, muy amable. Le agradezco mucho la entrevista y permítame usted decirle a la ciudadanía que hemos hecho lo que debíamos hacer y vamos a seguir haciendo lo mismo, lo que debemos hacer, con absoluta imparcialidad, un ciudadano, un voto, y a respetar escrupulosamente el sentido de la votación del pueblo peruano. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ha conversado con nosotros esta mañana. Por supuesto, haciendo extensiva la preocupación que tienen frente a algunas modificaciones y cambios que quieren hacerse en el Parlamento, en comillas, esta idea de las reformas político y electorales, pero también no sugiriendo, pero sí dando a conocer en el marco de las posibilidades, de lo practicable, de lo conducente, de lo que se puede hacer material y logísticamente en torno a acortar el periodo para hacer unas nuevas elecciones. Y usted lo ha escuchado aquí con mucha claridad. Hemos llegado a la parte final del programa. Yo quiero agradecerles muchísimo por su generosa compañía el día de hoy. Esperamos que el día de mañana nos podamos encontrar nuevamente y vamos a seguir nosotros insistiendo en que nada, absolutamente nada justifica la muerte. Nada justifica la muerte. Y hoy día también conversamos con nuestros colegas de Radio Juliaca, la decana en la región Puno,
hemos sido notificados de una persecución indebida de sectores relacionados, nos dicen nuestros colegas, a la policía contra los periodistas que han venido dando a conocer de manera real y objetiva lo que viene sucediendo y los están acusando de asusadores. ¿Qué cosa va a hacer el régimen de Dina Boluarte después de que está deteniendo arbitrariamente a cientos de personas para atarantarlas y evitar que vuelvan a protestar? Está cerrando los espacios públicos que están hechos justamente para que la ciudadanía pueda expresar también una disconformidad. Va a seguir sembrando y metiéndose en organizaciones políticas y agremiaciones campesinas para tratar de romper la organización de la movilización que hoy día está creciendo en algunas zonas del país. Va a perseguir después periodistas, después de haber golpeado a algunos a través de la policía en el marco de la cobertura que hacen y haberlos amenazado. Así es como va a continuar, bajo la idea clara de que esa es la manera de imponer el orden, señora Dina Boluarte. Nosotros, y yo la verdad no la conozco de esa época, creo que como país hemos vivido ya este tipo de situaciones. Y hemos sabido, como sociedad, defendernos de los peores ataques. Y eso haremos, por supuesto, cuando sigan intentando o sigan haciendo lo que vienen haciendo. No se puede llamar un gobierno democrático si sigue con estas prácticas. La señora Dina Boluarte tiene que pensar muy bien. Si sigue aupada y cómodamente sentada en el sector con el que ha decidido gobernar, utilizando las botas y los tanques y las balas, y apegarse con una vergonzosa alineamiento y adhesión a los sectores más extremistas y antidemocráticos de la política peruana en los últimos tiempos, es su decisión. No culpe a nadie más de las decisiones que usted ha tomado. Usted optó por ese camino. ¿Quiere transitar por otro? Pues dé un giro de timón y cambie las cosas, entre otras, la alianza que tiene con esos sectores antidemocráticos, el tipo de colaboradores que usted ha juntado para poder ver si es que todavía le queda un aire y un respiro para mantenerse en el poder. Hasta ahora ha demostrado que no tiene la capacidad ni la virtud, digamos, de la esencia de una demócrata para asumir esta transición. Optó por un camino equivocado y esas son las consecuencias. No puede ser el silencio de los cementerios lo que nos dé la paz, señora Dina Boluarte. Y quiero terminar solamente haciendo una corrección, por favor. Ayer yo mencioné aquí en el programa una frase del gran profesor intelectual Guillermo Nugget, Willy Nugget como se le conoce, que ha sido además el responsable del lugar de la memoria y que es profesor universitario en la San Marcos y en otras universidades. Uno de los intelectuales que más ha aportado en esta búsqueda de acercarnos a la diversidad de nuestro país, ojalá de una manera democrática. Él puso en sus redes sociales esta frase: roba pero no podemos pasar del roba pero hace obra a mata pero da paz. Y yo ayer cuando mencioné esta frase di el crédito del profesor Willy Nugget y hoy día lo quiero reiterar, porque sobre todo en las redes sociales me cuentan que me han atribuido la frase a mí porque yo la dije, pero quiero dejar sentado, como lo mencioné ayer, que es una frase que dijo y con razón y con solvencia el profesor Guillermo Nugget. Terminamos así el programa. Dios mediante nos encontramos el día de mañana aquí en No hay Derecho. Tengan un buen día.